Tú eres aire que respiro. Amén, bendiciones, Dios les bendiga a cada suscriptor, a cada hermano que nos está acompañando en esta hora por este medio y por cada plataforma en la cual se van a unir. Le damos una calurosa bienvenida. Esperamos que sea de mucha bendición esta enseñanza. Ya están los suscriptores, están llegando. Mariolis López, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, por estar compartiendo, por estar apoyando al ministerio. Bueno, aquí venimos con una nueva enseñanza, una nueva oportunidad que el Señor nos permite traer al pueblo. Por aquí seguimos entonces en el frente de batalla, por aquí seguimos en la línea de defensa. Aquí están los valientes, aquellos que están arrebatando el reino de los cielos. Gracias le damos. Le enviamos un cordial saludo al pastor Eve, a la pastora Laura, ya desde los estudios en Paraguay, directores del Ministerio de Cristo Rompe las Cadenas. Vamos a ver, está ahí en transmisión Keila Garza. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en este en vivo. Sea el Señor dándote sabiduría y discernimiento en cada estudio que sea impartido por el Ministerio de Cristo Rompe las Cadenas. Fuerte abrazo a la pastora Laura, Dios la bendiga. Sea el Señor derramando bendiciones sobre su vida, sobre su casa. Bueno, vamos a iniciar entonces el temario que está pautado para el día de hoy. Y quiero, aprovechar en este momento que en esta escuela de Cristo Rompe las Cadenas, aquí se nos viene enseñando, se nos viene adiestrando del conocimiento y de la importancia de conocer la verdad y que la verdad nos haga libre. Y bueno, yo he aprendido bastante en este ministerio, el cual quiero también compartir. Dios te bendiga, Thais. Quiero compartir también parte de la enseñanza en la cual he sido instruido. Y una de las armas de guerras espirituales que nosotros tenemos como cristianos, como los hijos de nuestro Padre Celestial, son, ya conocemos que es el yelmo, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada, el calzado y el escudo, el cual nos blinda, nos protege, ¿sí? Pero hay muchas más armas de guerra que también debemos de usar, como una podría ser la oración, tenemos el ayuno, la adoración, el aceite, el nombre de Jesús, que es muy importante, la sangre de Cristo, y tenemos ángeles que actúan a nuestro favor. Vamos a iniciar Bueno, glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial, le damos gracias por todo lo que nos permite, por esta hora, por esta transmisión. Gracias por cada uno de los suscriptores que nos acompañan, gracias por cada uno que forma parte de este ministerio, gracias por la oportunidad otorgada, porque aquí venimos creciendo, aquí venimos levantándonos, aquí el Señor viene levantando a cada obrero, viene edificando. Martillo de guerra somos en sus manos. Y como hizo nuestro Padre Celestial por su Hijo hace por nosotros también. Y en esta hora aquí venimos a hacer lo que nos ha enseñado, a llevar ese evangelio de la paz, a predicar, a sanar a cada uno de aquellos oprimidos. El estudio que yo traigo en esta hora está relacionado a la desobediencia, la cual trae destrucción. Esta es una historia que relata las consecuencias que trae la desobediencia a Dios y cómo éstas nos conducen al sufrimiento y a la opresión. Como punto número 1, vamos a desglosar qué es la desobediencia, ¿sí? La desobediencia como tal es el rechazo activo o omisivo. También puede ser el incumplimiento, la infracción o delito, la negativa a llevar a cabo
la instrucción dada. En Efesios 2:12 dice su palabra, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí se está nombrando a un príncipe como tal que tiene potestad sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no están cumpliendo con la palabra. Entonces, dice que están los aires. Los aires representan las regiones celestes que viene siendo el segundo cielo. Su misión como tal es de obstaculizar y mantener oscuridad sobre las naciones, sobre sus hijos. Las enseñanzas o las escrituras nos muestran 3 señales de cómo opera el espíritu de desobediencia o cuando está actuando. ¿Sí? Número 1, sabe lo que es correcto, pero de manera consciente hace lo equivocado. Número 2, justifica sus errores e intenta aliviar el peso inventando algo. Y número 3, es insensible ante sus errores. La persona se anestesia con relación a lo que hace, no siente lo que está llevando a cabo. Cada vez se viene sumergiendo más como tal hasta llegar a un punto de no entender ni comprender lo que está haciendo, solo lo hace y ya. Entonces, como dijimos que en Efesios 2:2 dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, entonces sabemos que es un espíritu como tal, ¿sí? Este espíritu tiene un nombre. Es el espíritu de Belial. Es un rey del infierno. Fue quien incitó a la mayoría de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Fue uno también de los primeros de ser arrojados. Entonces, téngase en cuenta que tiene nombre. Incluso está en las escrituras. Vamos al pasaje de 2 de Corintios 6, del 14 al 16. ¿Y qué nos dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Ahí lo nombra. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el espíritu de Belial opera en los hijos desobedientes. La desobediencia, hay un espíritu que está infiltrado. Acuérdense que los demonios necesitan un cuerpo para poder operar. Entonces, ellos están allí, escondidos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de estas personas cuando están siendo ministradas o algunos compañeros de trabajo, aquellas personas que no están apartados? ¿Por qué? Porque el Señor nos abre los ojos del entendimiento. Y cuando yo te dije que Él sabe hacer lo correcto, pero de manera inconsciente hace lo equivocado, está operando. También cuando se está justificando sus errores o la insensibilidad que puede tener a la hora de actuar. Vamos al primer acto de desobediencia. Lo podemos encontrar en Génesis 3, capítulo 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y se está declarando una muerte la cual no se cumplió, una desobediencia. Número 2, también tenemos la condición de la esposa de Lot. Está en Génesis 19, versículo 17, cuando le dice la escritura, dice, no miréis atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezca. Y ya sabemos lo que le pasó, la historia lo que relata. También la desobediencia trae mal olor. En Éxodo 16, versículo 20, mas ellos desobedecieron a Moisés, sino que algunos de ellos dejaron de esto a otro día, y crió gusanos y hedió. Este fue el maná,
Moisés dio una ordenanza que solo se iba a comer un día, pero muchos guardaron para otro día. También hubo fuego no autorizado, lo registra Levítico 10:1. Aquí están Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el que nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de él. Entonces aquí podemos ver lo que la desobediencia trae a cada persona que no va en comunión con la palabra del Señor. Tenemos la liberación del pueblo de Israel. No sé si recuerdan por qué el pueblo de Israel fue esclavo, ¿sí? En aquellos tiempos el faraón le habla a José: delante de ti está la tierra de Egipto, esa es la tierra de Gosén. Cuando sus hermanos y su padre fueron a Egipto, ¿por qué? Porque uno de sus hermanos los había vendido, entonces llegó a manos del faraón, pero el Señor, nuestro Padre Celestial, lo bendijo a él en todo lo que hacía, él prosperaba. Incluso llegó a ser el gobernante de Egipto. Y bueno, el faraón le da sus tierras y ellos vienen, son bienvenidos, incluso le dice que se queden en las mejores tierras y que si hay alguno que tenga experiencia para trabajar en sus campos, también era bienvenido. Pero ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, bueno, muere José y sus hermanos y toda aquella generación. En aquellos tiempos se levanta, entre tanto, un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Ellos fueron creciendo y se fueron multiplicando y se hicieron muy poderosos. El Señor estaba la bendición con ellos hacia cualquier lugar que iban. Entonces, pues bueno, ellos al tener miedo, ellos comisionan, hacen comisarios de tributo, lo cual los molestan, empiezan a molestarlos. Los egipcios empiezan a oprimirlos y los hacen servir con dureza al construir ciudades, amargando sus vidas con dura servidumbre a la hora de hacer barro y ladrillo. Entonces, en estos tiempos, como ellos se estaban multiplicando, lo que hicieron fue que dieron una orden, un decreto de que eliminaran a todos los niños que estaban naciendo. Y uno de ellos, ahí estaba, pues bueno, Moisés, pero el Señor lo resguardó, incluso fue criado en Egipto, en el pueblo de Egipto, ¿sí? Ya Jehová estaba comisionando a Moisés y a Aarón para esta misión. Pasó el tiempo y bueno, luego ellos quedan a orden de Josué. Josué Josué como tal, le delega a ellos como tal un pacto, ¿sí? Entonces Josué dice en Josué 24:7, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. ¿Y qué es lo que les dice? Dice, si dejareis a Jehová y serviréis a otros dioses ajenos, él se volverá a vosotros y os hará mal, y os consumirá después de que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servir. Y ellos respondieron, testigos somos. Cada vez daban su aprobación de aquel cumplimiento, el cual no se llevó a cabo. Entonces el pueblo respondió a Josué, y a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces aquí empieza una nueva historia. ¿Por qué? Porque Josué como tal, él muere. Ellos pudieron entrar a la tierra prometida, pero la cual no fue conquistada, porque Jehová dejó un territorio para enseñar a aquel pueblo que fue desobediente. Entonces, en aquella tierra estaba el Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Abeo y el Jebuseo. Eran 7 naciones más poderosas, pero el Señor dijo que iban a ser movilizados, iban a ser desplazados, iban a ser conquistados. Había una ordenanza que él había declarado, el cual se cumplió.
Más bien hace una advertencia contra ese pueblo. ¿Por qué? Porque había mucha idolatría. ¿Y qué les dice? No harás con ellas alianzas, ni tendrás con ellas misericordia. No te emparentarás con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quemaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus culturas en el fuego. Entonces, en aquel entonces hubo una apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es el apartamiento voluntario. Es cuando la persona está en los caminos del Señor y lo que hace es que se aparta. Él desiste avanzar, desiste seguir. Hay un enfriamiento, una muerte espiritual, ¿sí? De todas aquellas costumbres las cuales fueron enseñadas. Entonces, hubo apostasía en aquel pueblo y ellos ¿qué hacen? Hacen lo malo ante los ojos de Jehová, ¿sí? Entonces, cuando hacen lo malo ante los ojos de Jehová, sirven a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, quien los libertó de Egipto, y se van tras otros dioses, que eran los Baales y Astarot. Entonces, ¿qué vino con esto? Esto lo que ocasionó fue una provocación de la ira de Jehová. Él los entregó en manos de robadores, los vende en manos de sus enemigos. Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba en contra de ellos para mal. A ver, entonces, hubieron algunos territorios los cuales se le dijeron a ellos que cuando estuvieran ahí fueran expulsados, ¿no? Que derribaran, que destruyeran, que no quedaran estatuas, pero ellos lo que hicieron fue que se unieron, incumplieron. Y pues bueno, habían ya unos territorios preparados, los cuales no fueron conquistados, pero también las tribus, por lo menos de Zabulón, ¿qué hizo? Lo que hizo fue que habitaron con ellos, ¿sí? Aser tampoco lo hizo porque dijo que arrojó a los habitantes y los que habitaban en Sidor, sino que también se unieron. Nectalí lo que hicieron fue que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, y muchos de ellos lo que hicieron fue unión y siguieron como tal, los pusieron como a pagar tributo, pero convivieron con ellos. Y bueno, no se cumple lo que el Señor les había, lo que los había dicho, ¿no? Sino más bien empezaron ellos a servir a sus dioses y se mezclaron como tal. Jehová entonces, ¿qué hizo? Jehová para ese entonces, él levantó jueces que los librasen, pero estos jueces, Jehová estaba con ellos, ¿sí? A donde quiera que los levantaba o que los traía para la libertad, ellos eran bendecidos por el Señor. Pero estos jueces, ellos tampoco hicieron como lo correcto. ¿Por qué? Porque no los oyeron, o los oían por un tiempo, pero luego seguían en lo mismo. Eran oprimidos, afligidos y seguían por el mismo camino obstinado, ¿sí? Aquí están las naciones que el Señor dejó para probar a Israel y enseñar a los jóvenes que no habían conocido guerra, porque ellos se sumergen más a la maldad cada vez y se unen y se entregan y sirven a los dioses ajenos. Las naciones que fueron dejadas para probar a Israel, ¿sí? Aquella tierra aún sin conquistar. ¿Por qué? Porque Josué ya era mayor de edad, era bastante mayor de edad, el cual Jehová le dijo que habían quedado unas naciones las cuales no fueron conquistadas, ¿sí? Entonces, esta fue las naciones que el Señor preparó para luego que estos que no siguieron los caminos del Señor, aquellos que se apartaron, fueran
fueran adiestrados, fueran enseñados, fueran corregidos. Y eran los 5 príncipes de los filisteos: el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo y el ecronio, también los abeos. Jehová, cuando eso le dijo a Josué que era bastante viejo de edad avanzada y que bueno, esas tierras no fueron como tal, no fueron tomadas, sino que ahí habitaban parte de esa tribu, ¿sí? Entonces, bueno, las leyes de guerra, hay unas leyes sobre la guerra, ¿no? Lo podemos encontrar en Deuteronomio 20, que dice que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, si vieres carros, un pueblo más grande, no tengas temor de ello, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y esto aplica también para estos tiempos, ¿sí? Podemos ver que en el Salmo 27 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto se cumplió en la palabra del Señor y se sigue cumpliendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque luego lo que pasa es que empieza la liberación hacia todas estas naciones, hacia todos estos pueblos, los cuales, ¿por qué? Porque la desobediencia creó una furia en Jehová, el cual los entregó. Por lo menos en la primera liberación que hace a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo malo ante Jehová. Ellos sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Jehová lo vendió en manos de Cusán Risantaín. ¿Quién fue? Fue el rey de Mesopotamia. Ellos sirvieron o fueron oprimidos por este rey durante 8 años. Ellos clamaron. Y mire lo que dice la palabra, ¿no? Ellos claman. Es lo que nos dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, ellos al estar en el momento de opresión, ellos claman y Jehová levanta un libertador. Este libertador tiene por nombre Otoniel, era el hermano de Caleb. Y como le había comentado antes, el espíritu de Jehová estaba sobre él, estaba con él a todo donde los enviaba, ¿sí? Es lo mismo que dice Lucas 4:18, el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido, ¿sí? Entonces, Él nos manda a libertar al oprimido, ¿sí? Nos envía a sacar de esas cárceles a aquellas personas que están en regiones de cautividad. Entonces, luego que Otoniel vence a este rey, ellos tienen paz por 40 años. Pero ¿qué pasa cuando Otoniel muere? Ellos vuelven nuevamente, otra vez, al círculo vicioso en los que andaban. Ellos continúan sirviéndole a los Baales, a aquellas imágenes, incumpliendo con el pacto y el decreto que el Señor les había dicho, lo cual conlleva a que vuelvan a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, y juntó a Amón y a Amalek contra ellos. Entonces sirvieron al rey de los moabitas por 18 años, tuvieron nuevamente opresión. Y vuelve y pasa lo mismo cuando ellos claman, vuelven otra vez a clamar y el Señor vuelve a contestar. Jeremías 33:3, clama a mí, y vuelve a responder, a pesar de como le estaba pagando a Dios, a Jehová. El Señor vuelve nuevamente, y ¿qué es lo que hace? Levantó nuevamente un libertador, y este libertador lleva por nombre Ahop, era de la tribu de Benjamín. Todos estos libertadores venían de las tribus de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces, Benjamín, él era zurdo, y él lo que hizo fue, bueno, que él tenía un puñal, y aquí utilizó una estrategia. ¿Qué estrategia utilizó? Bueno, que él se infiltra hacia el ejército enemigo y va a llevar un presente, un regalo. Y en aquel momento, cuando está haciendo la entrega, ¿qué le dice al rey?
al que estaba en ese tiempo, que a Moab, le dice, tengo palabra para ti de Dios. Entonces, cuando le dice de Dios, él se levanta, claro, está solo, manda a todos al servicio que se saliera, él se levanta y entonces pues discretamente Ahod saca el puñal y se le incrusta y ahí muere. Dice, así dice el Señor, y le metió el puñal y lo que hace es que lo mata. Él asegura las puertas y huye. ¿Y qué hace? Llama a su ejército y desciende, ¿sí? Contra esa tribu, contra los moabitas, y mató como a 10,000 hombres. Nuevamente, este pueblo queda en paz por 80 años. Pero ¿qué pasa? Cuando Ahod muere, se vuelve a repetir la historia. Ellos continúan ofreciendo sus servicios a los Baales y a los dioses que estaban reinando en ese tiempo, lo cual los lleva nuevamente a estar en cautiverio. La mano del Señor no estaba con ellos. En ese tiempo se levantó el tercer juez, que fue Sangar, ¿sí? Este juez libertó a Israel de los filisteos, matando a 600 hombres con una quijada de buey. Luego, el cuarto libertador, era Débora, ¿sí? Pertenecía a la tribu de Efraín. También estuvo Barak, que era de la tribu de Neftalí. En aquel entonces, ellos se enfrentaron con Jabín, rey de Canaán. Y su capitán de aquel ejército se llamaba Sísara, ¿sí? Esa era una mujer, fue una de las primeras, fue la primera mujer que gobernó Israel, y también una de sus habilidades era que era profetisa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que este ejército tenía 900 carros errados, y Barak solo lo que pudo fue buscarse 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón. Pero sin embargo, el Señor estaba haciendo su obra, porque como dice, no es con mi fuerza, sino con mi espíritu. Él es el que va adelante y va a abrir camino, ¿sí? Va como punta de lanza. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la profetisa, como Barak se niega, dice, yo voy si tú me acompañas. Entonces, le dice, sí, pero ahora por tú decir eso, la victoria no va a ser tuya. En aquel tiempo la victoria se la lleva Jael, una mujer. Dice, esta victoria será entregada en manos de Jael. ¿Qué pasó? Bueno, el ejército se levanta, el capitán del ejército, Sísara, huye y llega a una carpa donde se encuentra Jael, lo atiende, le dice, mi señor, ven, eres bienvenido, acuéstate, le pide agua, le da leche, le dice que se quede en la puerta de la carpa, y se preguntan por él, di que no está, que no estoy. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella va y coge una estaca y se la incrusta en la sien y ahí lo deja tendido. Luego, se aparece Barak y le dice, mira, este es el hombre que tú buscas. Y como había profetizado, mire que en ese entonces Débora era profetisa, el Señor le mostraba, porque le llamó a Barak y le dijo que era hora de libertar al pueblo de Israel. Entonces, ellos fueron oprimidos por 20 años, pero luego tuvieron paz y libertad por 40 años. Y luego vuelve a repetirse la historia consecutivamente. Mire que el Señor estaba siempre dispuesto a escuchar a sus hijos, a escuchar a sus siervos. Entonces, luego aparece el juez Gedeón, ¿sí? De la tribu de Manasés, hijo de Joás, Abieserita, también llamado Jeroboal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se le presenta un ángel a él y le hace un llamamiento, porque ellos estaban siendo bastante oprimidos, incluso ellos escondían sus comidas, vivían en cuevas. Entonces, el ejército con quien se enfrenta eran los madianitas y los amalecistas, eran pueblos del oriente. Entonces Gedeón, a veces un poco incrédulo de esto, pide una señal que conformara el llamado, y se le otorga aquella señal, ¿no? Entonces
él se une a este pueblo era demasiado, eran bastantes, y él lo que hace que él reúne un ejército de 32,000, pero este ejército, el Señor no quería que fuera con este ejército, entonces se apartan 22,000, quedando 10,000, pero el Señor le dice tampoco, esta es la cantidad de hombres, pero el ejército con quien se enfrentaban eran demasiado. Y a la final quedan con 300 del ejército de Gedeón, pero el Señor los escoge y bueno, le va mostrando a Gedeón cuál es la estrategia que va a usar. Él aparta a 300 varones de guerra, aquellos que el Señor ya tenía apartados para esta confrontación, ¿no? Y bueno, él escogió y le dice que aquellos que vayan a beber agua y se agachen, se arrodillen, y también dice aquellos que lleven la mano a la boca, el agua a la boca. ¿Qué pasa aquí? Me imagino que escogió aquellos que podían beber agua y a la vez ver, ¿no? Estaban así observando el campo y bebiendo, estaban siempre atentos, mientras que aquellos que agachaban la cabeza ahí bebían el agua, se descuidaban. Pienso yo que era aquella estrategia que utilizó el Señor y escogió a aquellos valientes hombres, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él los derrota y los derrota sin armas y con pocos hombres, porque vuelvo, repito, no es con nuestra fuerza, sino es con su espíritu que va delante de él, va como punta de lanza. ¿Y ellos qué utilizaron? Ellos utilizaron fue unos cántaros, unas antorchas y unos, ¿cómo se llama esto? Unas trompetas, ¿sí? Fueron lo que utilizaron. Bueno, y el Señor los entregó en sus manos. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? Que esto se sigue repitiendo una y otra vez, pero el Señor siempre estaba ahí, estaba como rescatando a su pueblo, porque él había prometido algo, a sus hijos, ¿sí? Y él no los deja en ningún momento, sino dice que van a ser a lo mejor un poco confrontados por este ejército que se levantó contra ellos. Hubieron mandamientos que se hacen, hubieron decretos que se hicieron en el pasar del tiempo, los cuales ellos no cumplieron, ¿sí? Por un lado también tenemos una desobediencia con el rey Saúl, ¿sí? Él es desechado, lo pueden leer en 1 Samuel 15. Dios pide a Saúl que fuera a Amalek y que destruyera a todos los amalecistas, incluyendo a los animales, y que no tuviera piedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Saúl y el pueblo perdona a Agar. ¿Quién fue Agar? Él era el rey de Amalek, ¿sí? Y lo mejor de las ovejas y del ganado, lo mayor de los animales engordados, ¿qué es lo que hace? Se lo trae. Aparte que se trae al rey, al jefe de todos ahí. Y bueno, no cumple como tal la orden que el Señor le da. Y bueno, Samuel lo visita a Saúl para hacerle ver su error. Mire, Samuel lo visita para hacerle ver su error. Pero ¿qué pasa aquí? Saúl dice, yo he cumplido la orden de Dios. Aquí se está autoengañando porque no fue así. Entonces, es lo que había hablado aquí cuando las señales del espíritu de desobediencia, ¿no? Que saben hacer lo correcto, pero de manera inconsciente hacen lo equivocado o se justifican de sus errores. Aquí se estaba justificando Saúl. Y entonces Samuel le dice, yo escucho el bramido de las ovejas y de las vacas, que fueron aquellas las que ellos se trajeron, ¿sí? Y Saúl, al verse descubierto, él no reconoce su falta como tal. Él dice, de Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor, porque el pueblo perdonó
¿sí? Entonces ahí le echa la culpa al pueblo, pero él era el líder, él era el mandamás en esos tiempos, no reconoce. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia de Saúl? ¿Sí? Que el que cubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se aparta, alcanza misericordia. ¿Y qué dice el Señor? Obediencia quiere y no sacrificio. Esto es lo que nosotros debemos de poner en práctica día a día, ¿sí? Y seguir avanzando, porque no estamos para retroceder, sino estamos para avanzar, estamos para traer luz, porque somos luz, somos luminares en estos tiempos. Entonces, hubieron mandamientos y estatutos, los cuales, hubieron mandamientos y estatutos. A ver, entonces, mire lo que dice estos mandamientos que están en Deuteronomio 28. Aquí nos estamos dando cuenta que la obediencia trae bendición, ¿sí? Están las bendiciones que podemos recibir de parte de Jehová, de Dios, ¿sí? Por eso es importante que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Obedeciendo su palabra. Obediencia quiere Él y no sacrificio. Entonces, Él te va a exaltar sobre las naciones cuando tú haces lo correcto, cuando tú haces lo que Él te pide. Bendito serás en tu ciudad. Bendito será el fruto de tu vientre. A las mujeres, ¿sí? Que por medio de ellas vienen los hijos. Bendito será tu vientre. Bendito será tu salida y tu entrada. Tu rebaño. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten en contra de ti. Por un camino van a salir contra ti, pero por 7 van a huir. También traerá sobreabundancia tus bienes. Él te va a poner por cabeza y no por cola. Pero cuando no cumplimos su palabra, cuando no estamos acompañándolo en todas aquellas enseñanzas que Él nos trae, vendrán las maldiciones sobre nosotros. Entonces, estas maldiciones van a recaer sobre el campo, sobre la canasta, sobre el vientre, sobre las vacas, el rebaño, sobre tu salida y tu entrada. Ya no vas a estar protegido. Aquí va a pasar lo contrario, ¿sí? Jehová va a traer mortandad a nuestra vida. Bueno, a nuestra vida no, a aquellos desobedientes, me excluyo. A ver, traerá heridas, pestilencia, calamidad. Jehová te entregará derrotado a tus enemigos. Mírese que en el anterior decía que Jehová derrotará a tus enemigos, ¿no? Pero aquí dice lo contrario. Jehová te entregará derrotado a tus enemigos. Por un camino saldrán contra ellos, ¿sí? Por un camino saldrán ellos contra ti, pero por 7 tú huirás de ellos. Ya no estás protegido. Jehová te herirá con locura, ¿sí? Con tumores, con sarna, con ceguera, con turbación espiritual. Estos son los resultados como tal de la desobediencia a Dios. La Biblia nos enseña que si nosotros empezamos a ser obedientes a su palabra, Dios nos hace más prudentes, nos hace más fuertes, nos deja un legado, nos hace ser diferentes ante la manera de actuar, al ser, y somos bendecidos. Esta es la obediencia de Abraham que nosotros venimos heredando. Entonces, ya voy aterrizando aquí con este tema. ¿Y qué pasa con todas estas, qué pasó con todas estas tribus? ¿Qué pasó con todas estas tribus
en el momento que fueron desplazadas, ¿sí? Porque ellas fueron desplazadas. Cuando los israelitas llegaron a las naciones cananeas, ¿sí? ¿Qué pasó? Toda su descendencia pasaron a habitar en la región palestina. Y todos estos pueblos, el eteo, el jereseo, el amorreo, el cananeo, el jebuseo y el aveo, ellos cruzan estas naciones y llegan a la franja de Gaza. Y como tal, ¿qué es lo que hacen? Ellos emigran a África, estableciéndose definitivamente en las regiones de la raza negra y comienzan a multiplicarse y a llenar todo el continente africano. Pero este pueblo iba bajo maldición. ¿Por qué? Porque Canaán fue el nieto de Noé, que fue maldecido por él. Entonces, todos estos hechizos, todos estos altares, toda esta brujería, lo que hace es que se traspasa hacia otras fronteras, y aquí es donde empieza a crecer, aquí es donde se empieza a asociar cada vez más, ¿sí? Las maldiciones, aquí es donde se mezcla como tal las potencias africanas, donde empiezan a formarse todas las maldiciones que ellos traen, porque ellos eran esclavos, ¿sí? Entonces sus creencias eran muy fuertes, y donde ellos iban, ellos seguían realizando sus ritos, sus conjuros y propagando sus creencias. Y aquí empieza a crecer la hechicería, la brujería, el santerismo, ¿sí? Y llega a Cuba, y llega a Haití, y así sucesivamente se empieza a expandir. Pero aquí estamos nosotros levantándonos en oración, y como dice la palabra, que debemos de derribar esos altares, como el Señor les dijo que ellos lo hicieran cuando estuvieran en la tierra de Canaán, que derribaran los altares. Así tenemos que hacer nosotros en estos tiempos. No debemos de quedarnos callados, porque la palabra es poder, y donde quiera que la enviamos va a destruir, va a derribar, ¿sí? Va a anular, va a quebrantar toda maldición de nuestros antepasados, de esa descendencia que nos viene persiguiendo. Nosotros tenemos que rechazarla, pero esto tenemos que enseñarlo a nuestros parientes, a nuestros familiares, ¿sí? Porque somos hijos de bendición. Entonces, le quiero dar las gracias a cada uno que se ha sumado, que nos ha acompañado en este tiempo, aquel que sigue avanzando una milla más. El Señor está viendo todo lo que haces, el esfuerzo que tú estás haciendo por llevar el evangelio, por seguir creciendo, por mantenerte fiel y leal a Él. Le damos las gracias en esta hora y vamos a orar. Yo oro desde aquí y tú nos puedes acompañar a orar desde allá. Acuérdense que la palabra no es ilimitada, ¿sí? Sino que llega donde tú la envíes, como dice la Escritura. Todo lo que sale de mi boca va y es hecho, se va hacia cada lugar. Entonces, yo le doy gracias a nuestro Padre Celestial en esta hora, porque Él es quien pone y quita, Él es el que da la vida, Él es el que hace un llamado en estos tiempos. En esta hora, Señor, se ha atado y paralizado todo espíritu de desorden, todo espíritu de ansiedad, de desobediencia, Padre amado, todo espíritu, Padre Santo, que se quiere levantar en contra de tu conocimiento. Tú, Padre amado, en este ministerio de Cristo rompe las cadenas. Tú traes a tu pueblo y lo pones por cabeza y no por cola. Estamos encima y no debajo. Declaramos bendición sobre cada uno que se está sumando, sobre cada uno que está creciendo. El Señor va a derrotar a tus enemigos que se levanten contra ti. Y venimos declarando que por un camino van a salir en contra de nosotros, pero por 7 huirán. Por 7 van a huir delante de nosotros, porque el Señor nos va resguardando en todo momento. Te damos gracias, Padre Santo, porque tuya es la gloria, tuya es la alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces por tus hijos. Le damos gracias a cada hermano que sigue en victoria, que sigue en pie, que sigue uniéndose a la fuerza del ejército de Jehová.
Declaro que se va todo letargo, toda ansiedad, todo cansancio, toda somnolencia, todo estupor, todo sueño, toda frialdad espiritual, toda muerte espiritual. En el nombre poderoso de Jesús se cancela toda brujería, toda santería, toda magia de los colores que quieran utilizar, todo umbanda, quimbanda, candomblé. Venimos cortando todo hilo ancestral, venimos desautorizando la brujería en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu, todo enemigo traidor, todo vigilante del inframundo, todo emisario que haya sido comisionado, ahora sea atado y enviado a los abismos. Todo espíritu de Absalón, de rebelión, de traición, todo espíritu de deslealtad, todo vicio de desorden donde está reinando Beelzebú, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Aquí venimos anulando, disolviendo, quebrando pactos hechos por nuestros ancestros. No los aceptamos en nuestra vida. Venimos declarando que la bendición nos persigue. La llave del reino de los cielos es para los hijos obedientes. Aquí venimos tomando toda autoridad, venimos tomando el control sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando sanidad y liberación sobre este pueblo. Venimos declarando tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra hasta romper los tuétanos, los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre amado. Aquí está tu pueblo, Señor, como dice Oseas 4:6. Este pueblo, Señor, va a ser instruido, Señor, va a ser capacitado, Padre amado. Te damos gracias, Padre Santo, por todo lo que tú traes a nosotros, por esta enseñanza, por esta impartición, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Síguenos fortaleciendo, síguenos llenando. Nosotros estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo, orando bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias, Padre amado. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.